a una escritura que me ha molestado por mucho tiempo, Romanos capítulo 8. Hasta la fecha no he encontrado las palabras adecuadas para explicar la escritura, y pienso que aunque las encontrara, no creo que le íbamos a entender, porque no tenemos un trasfondo bastante fuerte para poder entenderla. Siento que apenas estoy entendiendo escritura, porque no es parte de la doctrina de la iglesia, lo que nos han enseñado. Hace tiempo atrás, como unos 25 años, había una serie de estudios del Espíritu Santo. Me interesaba mucho saber cómo trabaja las cosas del Espíritu Santo, y un hermano bien conocido en la iglesia, bien respetado. Y fui al primer estudio, y la primera cosa que dijo el hermano es que si ustedes piensan que voy a hablar de la morada del Espíritu Santo en uno, no voy a hablar de eso. Y pues me desanimé, porque dije, bueno, eso vengo yo quiero saber cómo funciona el Espíritu en uno. Y como que no es la costumbre de la iglesia meterse mucho en la morada del Espíritu Santo en uno. Yo pienso que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento está lleno de esa enseñanza, y por alguna manera no hemos desarrollado ese gozo del Espíritu que debemos de tener, y quizás por un buen tiempo no lo vamos a tener, pero siento que estamos un poquito más cerca ahorita que hace 30 años. El versículo 11 del capítulo 8 de Romanos, esta es la capacidad del Espíritu Santo en uno, y se va a mirar, en la persona, se va a mirar en el rostro, se va a mirar en las cosas que salen de su boca, cómo se comporta, y ese es el trabajo del Espíritu Santo en uno, se nota. Cuando hemos estudiado, nos han dicho en estudios, por medio de otros comentarios, que el Espíritu Santo no funciona en este tiempo como funcionó en el tiempo que estaba activo y con manifestaciones. Y con eso ya me callaron, ya no pude decir nada. Entonces seguí yo, después me aferré, dije, bueno, yo quiero saber esto. La escritura se lee de esta manera. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La interpretación ha sido esta en la segunda parte del versículo: vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Es una o la otra. La interpretación es de que el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos también nos va a levantar a nosotros en aquel día. Esa es una interpretación. Pero yo pienso que el contexto está diciendo que vivificará, o le va a dar vida a estos cuerpos muertos que están aquí. A este cuerpo le va a dar vida, y se va a mostrar en gozo, alegría, paz, tranquilidad. Eso va a ser el fruto del Espíritu en este cuerpo que está muerto. Yo pienso que desde el capítulo 6 está tratando de explicar esto. Pero primero quisiera irme para atrás un poquito al ambiente de cuando vino todo este conocimiento de Dios, el ambiente de los tiempos de nacimiento de Juan, de nacimiento de Jesús. Era un ambiente que desde que salieron de cautiverio, llegaron a Jerusalén, desde ese tiempo a este tiempo, que son como 400 años, es puro estar
en los ejercicios de la ley, en las fiestas, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y es espiritual, un ambiente espiritual de la ley. Y nosotros, como no tenemos eso, vamos a batallar. Pero al hablar de esto, sea Pablo, sea Jesús, la gente que está oyendo tenía una mejor capacidad para poder entender lo que se está hablando, aunque le fallaron, le fallaron. Pero el ambiente, como primeramente en Mateo capítulo 2, dice que para los gentiles, no estoy seguro si es el único llamamiento que hizo Dios a los gentiles para que vengan a dar testimonio de algo maravilloso que va a hacer Dios. Pero ahí en versículo 1 y 2, de la gente que no era del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es el que está esperando algo maravilloso que va a pasar. El mundo gentil pues está completamente perdido, está completamente en ignorancia de las cosas de Dios, pero el israelita no, tiene algo de conocimiento, están leyendo la palabra de Dios, están en las fiestas para que no se les olvide, así como nosotros que participamos del pan ahorita y es algo muy necesario que tenemos que hacer porque se nos va a olvidar. Dice ahí el versículo 1 y 2 de Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Obviamente es Dios hablándole a los gentiles y quizás le cayó de sorpresa a los judíos que venga gente del otro lado del mundo a adorar a esa persona que ellos también están esperando, pero Dios está trabajando con ellos. Entonces ahí es algo que pueden entender que Dios se interesa en aquella gente también. Y luego miramos quisiera que fuéramos una escritura en Levíticos capítulo 24, nomás para mirar un poquito del ambiente que está especialmente en Jerusalén. Ahí siguen los ejercicios, hay ambiente espiritual, hay para llegar ahí y preguntar qué es lo que están haciendo, qué es lo que está haciendo aquel sacerdote, y por qué hacen eso y por qué hacen aquello. Es un ambiente que está activo porque están esperando algo. En el capítulo 24, tengo el versículo número 1 al 4, nomás para mirar un poquito de un ambiente que tiene que estar activo todo el tiempo. Las lámparas prendidas. ¿A qué va a tener lámparas prendidas? Porque va a suceder algo. Tiene que haber una actividad que nos esté recordando de algo. Y se habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan a los libros marcadas para hacer arder lámparas y ven continuamente fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrás, la dispondrá Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Esas lámparas van a estar encendidas todas las noches. Como que hay un ambiente de la presencia de Dios ahí todo el tiempo. Están esperando algo que suceda. Y nosotros en la actividad de la escritura que se lee cada séptimo día, donde se hacen comentarios cada séptimo día, donde se hace oración cada séptimo día. Están esperando algo. En el capítulo 15, el versículo 21, Pedro le está explicando a los hermanos allí en una carta que le van a enviar a las iglesias nuevas en el Imperio Romano y de unos requisitos que tienen que obedecer los nuevos hermanos en Cristo, que son los gentiles.
que no vayan a ofender a esos hermanos que están esperando esa persona que va a llegar, que es el Cristo, el descendiente de David. Y le dice en el versículo 19 al 21 de Hechos capítulo 15, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Cosas nuevecitas, los gentiles están nuevecitos. Los que deben de entender y no entendieron son los judíos. Pero los que sí entendieron, se les puede entender lo que están exigiendo. Hay que no hacer cosas y ofender a esta gente que también está esperando a Dios, sino que se les escribe que se aparten de la contaminación de ídolos, con ahogado y sangre. ¿Y por qué eso? Pues le pregunta a un judío, el judío te lo puede decir. Porque Moisés desde el tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Ese es el ambiente de todo el judío que vive en el Imperio Romano. Tienen sus lugares de estudio, así como nosotros tenemos lugares de estudio, donde vamos a estudiar un poquito y adelantar la palabra de Dios. Y el anuncio que llegó primeramente cuando iba a venir de Juan, viene con un ambiente de gozo y alegría. En el versículo 14 de Lucas capítulo 1, cuando fue la primera vez que por 400 no se había oído la palabra de Dios, no se había oído una señal. Estaban leyendo la palabra de Dios, pero no había habido una manifestación. Y aquí hubo una manifestación en el templo a un sacerdote llamado Zacarías, que viene siendo el padre de Juan. Y le dice ahí, el ángel le dice a Zacarías, y esta es la primera vez que se ha manifestado Dios, vamos a suponer, de acuerdo a la historia, como en unos 400 años. No hubo nada, pero están esperando y están en el ejercicio. Y llega el ángel y le dice a Zacarías cuando está adentro del templo quemando incienso. Dice, tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y luego tenemos en el versículo 15 también, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esto del Espíritu Santo no es cosa nueva para el judío. Quizás cuando nosotros cuando leemos, va a llegar el Espíritu Santo como una cosa que es completamente nueva para nosotros, pero para Israel no es cosa nueva. Ellos saben, si va a venir el Espíritu Santo, va a venir algo muy hermoso que se va a manifestar en ellos. Y luego en el versículo 32 se le vuelve a decir esto a María, este será grande, hablando de Jesús, y será amado el Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Esto lo esperando, puede decir el judío, puede decir la persona que está en los ejercicios de la sinagoga, en las oraciones, en el estudio. El judío puede decir, esto es lo que estábamos esperando. El gentil es una cosa completamente nueva para ellos. Y luego quisiera que fuéramos a Marcos capítulo 1. Ya sabemos que pasó el tiempo y los que estaban vivos al anuncio del nacimiento de Juan y luego el nacimiento de Jesús, esa gente ya se le pasó el ambiente, no siguieron a estos dos jovencitos, que era una cosa maravillosa lo que sucedió en su tiempo cuando nacieron. Fue una manifestación de varias cosas en ese tiempo, pero ya pasaron 30 años y ya la gente se olvidó. ¿Por qué? Porque no tuvieron nada que los estuviera recordando para el tiempo que llegaron en su predicación. Cuando llegaron, nos agarraron todos de sorpresa. Pero en la predicación de Juan, en el versículo 4, del versículo 8 en Marcos capítulo 1, empieza este movimiento. Este movimiento debe de traer alegría, debe de traer gozo, debe traer un ambiente muy diferente a nuestros corazones.
y se va a manifestar en las personas. Es lo que estamos esperando. Y sí llegó, pero no llegó como ellos pensaban que iba a llegar. Y para muchos judíos simplemente no llegó, porque no aceptaron la venida de Jesús ni la venida de Juan. Versículo 4, Marcos 1. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso no es una cosa nueva para el judío. Ellos tenían a Elías, tenían a Eliseo, tenían a los profetas que predicaban el arrepentimiento para perdón de pecados, el arrepentimiento de Dios y que se convirtieran de sus malas obras. Eso no es nada nuevo. Para el mundo, ellos no saben de eso. Ellos están envueltos en su religión, en su Dios, en su idolatría, pero no lo saben. Versículo, versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Reconocieron, este viene de Dios, viene algo bueno, ya se nos acercó el tiempo, esto es lo que esperábamos. Y esa anticipación es la misma que debemos de tener nosotros ahorita, porque estamos esperando la segunda venida de Jesús para que sean glorificados nuestros cuerpos. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Es un bautismo general, que todos los que se bautizan en agua van a recibir el Espíritu Santo. Él, el que viene después de Juan, tiene el poder de dar el Espíritu de Dios a la gente. ¿A cuál gente? A toda la gente, todos los que se acerquen a él. Yo no sé cómo llegamos a concluir de que el Espíritu Santo de esta manera no es para nosotros, pero hemos llegado a concluir eso porque no lo podemos explicar. Y no lo podemos explicar porque no tenemos el trasfondo para entender estas cosas. Y por eso digo, le voy a hacer un intento, pero que voy a fracasar porque no tenemos la capacidad. Tenemos unas escrituras en Lucas capítulo 1 que nos da una vista muy pequeña, pero es pequeña para nosotros, pero no es pequeña para ellos. Ellos al oírlo ya están esperando algo bueno. Ellos sienten que entienden que va a llegar algo maravilloso. En Lucas capítulo 1, y este es por medio del Espíritu Santo. No creo que Zacarías no entendía, pero él más o menos esperaba lo mismo que los demás. La interpretación era que va a llegar uno que va a sentarse en el trono de David. Eso sí lo pueden entender, porque ellos tienen historia de los reyes que están sentados en el trono de David, los descendientes de David. Va a venir otro como él. Entonces ya tienen una idea. La idea no está correcta, pero va a llegar en otra manera. Pero dice ahí en el versículo 67 al 77, no va para darnos una idea de lo que Israel estaba esperando. Esta es la interpretación que le está dando el Espíritu a Zacarías. Y él está glorificando a Dios, dándole gracias porque al fin ha llegado lo que hemos estado esperando. No saben exactamente cómo va a llegar, pero va a llegar. Y esta es la primera seña de que ya el tiempo está bueno. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y lo se apoderó de él, podemos decir, en un sentido, para que dijera las palabras de Dios. Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Cuando está diciendo esto, también ya nació o va a nacer Jesús. Le está dando algo que va a suceder. Ha nacido en la casa de David, su siervo, como habló por la boca de los santos profetas que fueron desde el principio,
Sí, como habló, se está cumpliendo. Salvación de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordarse de tu santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviramos, en santidad, en justicia, delante de él todos nuestros días. Y tú, está refiriendo a Zacarías, porque tiene el niño en sus manos, tiene su hijo en sus manos, y está diciendo, tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar su camino, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Conocimiento de salvación a su pueblo, perdón de los pecados. Todo esto sucedió, pero no se entendió. Obviamente es lo que predicaba Pablo, es lo que predicaban los apóstoles. Pero miramos ya después que se establecieron las iglesias por todos lados, especialmente en la iglesia de Roma y en la iglesia de Corinto, que son los libros más grandes. Pablo les habla y les habla como diciendo que no hemos entendido, hermano. No hemos entendido lo que ha hecho Dios. Obviamente no lo recibieron como que lo entendieron. En la primera de Corintios, capítulo 2, voy a empezar desde el versículo 6 y vamos a entender de que los de Corinto tenían el Espíritu de Dios, no nomás los judíos, sino que todos en general han recibido el Espíritu de Dios. Y esto ya pasaron 30 años después de la muerte de Jesús, de la persona que puede dar el Espíritu. Ya lo dio, pero no saben qué hacer con él, no lo han conocido como deben de conocerlo. Pero ahí está. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hablamos la sabiduría de Dios en misterio, sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ellos ya recibieron nuestra gloria. No la conocen, no saben qué hacer con ella. Pero está hablando con gente que conoce. Yo pienso que mayormente son los judíos que estaban en Corinto. Ellos son los que tienen más capacidad de entender las cosas para poder explicarle a los nuevos hermanos de los gentiles. Mira, este es nuestro Dios, así están las cosas, esto es lo que, así trabaja esta cosa del Espíritu de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y eso es muy cierto. Todo lo que sucedió en el tiempo de la vida de Jesús, al fin llegó a la cruz. Esto es lo que hizo Dios. Esto es lo que hizo Dios. Entonces trajo una confusión muy, muy grande para la comunidad de los judíos, especialmente los que pusieron su confianza en él. De seguro, este es. Luego cuando lo miran crucificado, dice, ¿qué pasó? Confundidos, pero luego después de que resucitó, ya empezaron las cosas a desarrollarse un poquito mejor. Ya se dio el Espíritu. Dice el versículo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, los que le buscan, los que están esperando. A esas personas son los que van a recibir ese don. Y viene de la escritura allá en Isaías capítulo 34, versículo 4. Es uno de los capítulos que estamos estudiando los martes. No han mirado, no saben lo que Dios ha preparado para la gente que está esperando a Él. Estamos en el ambiente del tiempo de Jesús, una gente que está esperando. Estamos esperando que venga ese hijo de David. Y luego ya como estamos en el cuarto reino, ya era Babilonia, Medo-Persia, los de Grecia, y luego Roma, y más pronto ya el tiempo está a la mano.
Y luego sale predicando Juan y luego predicando Jesús lo mismo. Es el tiempo. Tiene que ser el tiempo, pero se les derrumbó todo cuando lo miraban en la cruz. No entendieron. No entendieron. Como que se los ocultó a propósito y se iba a revelar en la resurrección. Versículo 10. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Cada quien tiene su espíritu y cada quien guarda lo que quiere o declara lo que quiere. Si no quiere declarar eso a nadie, nomás Dios es el único que va a saber. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no conocemos las cosas de Dios si el Espíritu no nos las declara. Y nosotros, todos los corintios, no nomás los apóstoles, todos los corintios, no hemos recibido el Espíritu del mundo, no recibimos otro Espíritu, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido el conocimiento. Yo no sé cómo podemos nosotros entender y tener paz, descanso, uh, alegría y gozo sin conocimiento. ¿Qué es lo que te hace feliz? Y en cualquier situación que podamos estar, eso nadie nos lo puede quitar, pero es por medio del conocimiento. Y quisiera que fuéramos a Lucas capítulo 24, versículo 1 y 1. Lucas capítulo 24. Estos cristianos, estos judíos no estaban muy mal, no estaban muy mal, estaban confundidos, pero se les va a declarar por medio del Espíritu. Mismo Jesús les va a decir. Jesús encontró a esos hombres que iban caminando, hacia Jerusalén y estaban oyendo que la misma persona que habían crucificado había resucitado. Pero ellos no estaban muy seguros, no creían eso. Pues ¿quién va a creer eso, verdad? Aunque tenemos las escrituras, que tenemos experiencias y tenemos historia de gente que ha resucitado a los muertos. Pero eso ahorita como que están cegados. Versículo 21 de Lucas capítulo 24. Estos dos hombres dicen, nosotros, están hablando Jesús. Él los está acompañando. Les está preguntando, ¿de qué están hablando? ¿Y por qué están tan turbados? No, ya le empiezan a contar, fíjate, tú eres el único que andas aquí que no conoce lo que ha sucedido en Jerusalén. Acaban de matar un profeta grande entre nosotros. Y es Jesús el que está a un lado de ellos. Y dice algo muy curioso en el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era. Están pensando bien, pusieron su confianza en Él y pues ya muerto, pues ya no nos sirve de nada esta persona. Nosotros pusimos nuestra confianza en Él, esperamos que Él era el que había de reunir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día de que esto aconteció. Estamos hablando ya el primer día de la semana. Ya Jesús resucitó. Ahí está con ellos, pero no lo conocen. Se les ha encubierto. Aunque nos han asombrado unas mujeres de entre nosotras, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Hay como que, ¿quién va a creer esto? Pero porque no están preparados para esto, no lo creen, como que están cegados los ojos. Y fueron algunos de nuestros, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. O sea, ya se está poniendo un poquito más sospechosa la cosa. El cuerpo no lo pudo encontrar, pero eso no quiere decir que resucitó, ¿verdad? Así de duro podemos hacer porque no estamos preparados en la escritura. Entonces él les dijo, es Jesús el que está con él.
de la persona que ellos están hablando. Nosotros pensábamos que él era, esperábamos que él era, pero ya se nos, se nos cayó toda nuestra esperanza. Murió, lo mataron. Oh, insensato, tardos y corazón para creer lo que los profetas han dicho. Entonces, ahí estaba. Y la gente que estaba pasando las escrituras cada día de reposo, si esa gente que estaba practicando los ritos, que había alguien que estaban esperando, si a ellos se les pasó, ¿qué esperaremos del mundo? Nada. Entonces el conocimiento es importante. Estaban en un rito de estudio, un rito de ejercicio, pero sin corazón, sin ponerle mucha atención. Más fue un ejercicio. Y nosotros nunca podemos dejar que sea eso cuando nosotros participamos del pan. Tiene su propósito y es nuevo cada vez que lo hacemos. Y les dice como si no era necesario. Versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas? No, ¿dónde está escrito esto? Pues ahí está lo escrito. Y hay varias escrituras que puede ir uno, están en los Salmos, están en Isaías, están en las escrituras, pero les faltó. Estaban leyendo la escritura, pero no la estaban entendiendo. Pero le dice Jesús como que deben de haber entendido. Era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y en su gloria. Entonces él tuvo que volver a enseñar. La gente está más o menos preparada la venida de este hombre. Y era muy necesario que entendieran eso. Y nosotros no pensamos que es necesario para que nosotros entiendamos eso. Y por eso hemos dejado a los profetas, los salmos, la ley. Y, y estamos batallando ahorita. Hasta la fecha estamos batallando porque no hemos echado ganas que son necesarias para poder que queden claras estas cosas del Espíritu Santo. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, rapidito se fue a poniendo las escrituras en su corazón. Mira, así son las escrituras. Le está dando un comentario de Dios de lo que son las escrituras. Mira, así es. Estas son las escrituras de Dios, dando por medio del Espíritu el comentario de las escrituras, sin falla. Declaraba en todas las escrituras lo que él decía, lo que él decía. Ahorita quisiera irme a Romanos capítulo 6. De Romanos capítulo 6 a Romanos capítulo 8 son las escrituras que me han molestado porque esta iglesia ya tiene tiempo y no faltó a romanos que son personas que él no convirtió. Pero el evangelio es el mismo, el Espíritu Santo al bautismo. Bautícense para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El judío, al oír eso, sabe lo que es el bautismo. Es una purificación y purificación de pecado, así como lo hacían el antiguo. Es una forma de purificación de nuestros pecados. Esta vez se va a sumergir en agua. Está bueno, se entiende. El judío lo entiende. El gentil o nosotros no lo vamos a entender. Pero ellos se les habla como que deben de entenderlo. Y le dice, deben de entender estas cosas. Y está faltando. Y les habla con términos del antiguo, especialmente en Romanos capítulo 6. Dice ahí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya no entiendo eso muy bien. No, es que con el bautismo has muerto al pecado. ¿Cómo puedes morir al pecado? Es que ya no lo practicas, ya ni siquiera lo quieres pensar. Es una cosa que el Espíritu te va a dar la ayuda para hacer. ¿O sabéis o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? No, yo no sabía eso. Puede decir un judío, pero debía de saberlo. Va a usar el bautismo
como una muerte. El simbolismo de esto queda bien claro para el judío. Nosotros nos tienen que explicar un poquito más en detalle. El símbolo quiere decir esto que estamos interpretando. El judío al primer instante dice, oh, ya entendí. Ya entendí lo que me está diciendo. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Somos sepultados. Somos sepultados. Ha ocurrido una muerte del viejo hombre. Y hasta que no haya una muerte del viejo hombre, no llega la alegría, no llega la paz, no llega la tranquilidad que debemos de tener. Y yo me pregunto de una persona que es un cristiano y está triste, y digo, algo está mal. Jesús hizo su trabajo y trajo alegría, paz y gozo, descanso que se entregan a Él. Y hay tristeza, digo, no hay espíritu. Yo llego a una conclusión que no hay espíritu y es falta de conocimiento. Pero aquí en este simbolismo del versículo 4, hemos sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es un sepulcro, pero tenemos que imaginarlo. Bueno, vamos a usar un símbolo. Vamos a matar a este hombre ahorita. Vamos a matar a este hombre o vamos a matar a esta mujer. En el bautismo lo vamos a matar. Eso no sucedió. Eso se explicó después. Ahora, mira, es de esta manera. Voy a usar este símbolo para que entiendas lo que tuvo que haber sucedido en el bautismo, para que puedan recapacitar un poquito. Es cierto, tuvo que haber un cambio. ¿Por qué? Porque fue el tiempo del perdón. Vamos a sepultar a alguien y ahorita nosotros cuando vamos a bautizar a alguien, vamos a ir a sepultar a alguien. Vamos a juntarlo en la muerte de Jesús. Vale más no explicar eso porque no van a saber, especialmente uno que está nuevo en Cristo Jesús. Pero es romano y ya tienen tiempo, entonces les puede hablar de esta manera. Vamos a hablarle, les voy a hablar de símbolos. ¿No saben ustedes lo que ha sucedido cuando ustedes se entregaron? Somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. ¿Con qué fin? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, eso sí lo creemos, por la gloria del Padre, así también como usando ese símbolo, así también nosotros andemos en vida nueva. Jesús resucitó de los muertos para ya no morir. Nosotros resucitamos también de los muertos para ya no pecar. Así de sencillo puede estar, pero no lo entendemos. Y para hacerlo tenemos que entender, tenemos que tener ese conocimiento para estar consciente de él. Y nos acordamos del bautismo. En él sigue y miramos constantemente en los siguientes versículos, especialmente a llegar hasta el 16, de que tiene que suceder algo, se tiene que ver algo. Pablo puede estar diciendo, no estoy mirando eso, lo que yo debo de mirar. ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está esa disposición? Y el Espíritu nos capacita. Me acuerdo todo el tiempo del tiempo que azotaron a los apóstoles y luego cuando arrestaron a Silas y a Pablo en Filipos. Me trato de mirar esa escena, atados en el cepo, en, un, en una forma muy, muy incómoda. Están amarrados los dos cristianos. Yo no sé quién provocó a uno. Yo no sé si Pablo provocó a Silas o Silas provocó a Pablo a cantar un himno en esa situación que estaban. Y es la capacidad de una persona que no lo mueve todo eso. Están llenos del Espíritu Santo, están llenitos, como decir, del Espíritu Santo. Pero es el conocimiento. Porque antes de eso, miramos que el Espíritu los está guiando exactamente y han llegado hasta donde están. Ellos nomás tienen que hacer la voluntad de Dios y entregarse a ese trabajo. Y ni
Y ni la caída en la cárcel los movió. Al contrario, qué privilegio tenemos nosotros para poder servir a Dios de esta manera. Y empieza a cantar uno al otro. Y el otro, pues, le hace segunda. ¿Dónde viene eso? ¿Cómo viene eso? Viene del conocimiento y del Espíritu Santo, que los puso en una situación y glorificaron a Dios y Dios respondió. No estaban pidiendo que nos soltara de la cárcel, simplemente están respondiendo a lo que son. Nosotros somos hijos de Dios y es un privilegio lo que nos está sucediendo aquí. Y digo, ese ambiente, ¿cómo nos hace falta para poder llegar a poder decir, si me pasa eso a mí, yo estoy listo, yo sé quién soy? La cosa es que no estamos muy seguros porque nos falta conocimiento para poder reaccionar de esa manera. Y no estoy diciendo que no tenemos el Espíritu Santo, simplemente no sabemos cómo hace su obra. O simplemente hemos aceptado que no tenemos el Espíritu porque no se da el Espíritu como en aquel tiempo. ¿Y cuál es? ¿Dónde estamos? Fíjense los símbolos que usa el versículo 5 hasta el 16, especialmente el 16, pero él pide que ellos entiendan de tal manera de que yo necesito mirar un cambio. El Espíritu nos capacita con un cambio de gozo, alegría, paz y descanso. Dice ahí, como concluyendo y siguiendo lo que habló en el versículo 4, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, en el versículo 4, ¿verdad? Así también, otra vez dice la palabra, también seremos en su resurrección. Así como él salió, hace cuenta que nosotros también resucitamos de la vida anterior. Pero ya salió un hombre nuevecito, una mujer nuevecita, con otra mentalidad, con una esperanza viva que se va a mostrar en lo que sale de nuestra boca, en lo que estamos pensando, en lo que tenemos en el corazón y cómo nos comportamos. Ese es un cristiano. Ese sí está entregado a su Dios. ¿Por qué? Porque se ve. Y es lo que hace el Espíritu en uno. Y cuando falta eso, falta algo, falta algo. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Ya lo, ya lo mataste. ¿Qué es lo que mataste? Mataste el hombre pecaminoso, la mujer pecaminosa. Ya lo enterraste. Ya no quieres nada que ver con esa persona. Ya eres otra persona. No ha sucedido. Pero Pablo está diciendo, tuvo que haber sucedido esto. ¿Qué pasó? Ya tienen tiempo en la fe. No han entendido. Sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Ya lo destruí. A fin de que no sirvamos más al pecado. Ya no vamos a servir. Yo nunca, yo nunca sentí que estaba sirviendo el pecado, pero se me dio a conocer por la palabra de Dios que tú eres un esclavo del pecado. Yo necesito una explicación para esto. Explícame cómo soy yo un esclavo del pecado. Ahorita vamos a mirar una escritura tocante a eso. Dice ahí, porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado. ¿Murimos nosotros? Sí, claro que sí. En bautismo murimos. El que ha muerto ha sido justificado el pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, así como Él vive. Para unos, Él murió y total, no, Él vive para siempre y nosotros viviremos con Él y también vivimos para siempre, en esperanza, vivimos para siempre. Es algo que cargamos con nosotros, que es lo que somos, es lo que hizo Jesús con nosotros. Oye, y aquel otro hombre, ese hace mucho que lo maté. Yo lo maté ese. Ya no soy a él, soy otro. Estamos mirando un cambio bastante fuerte, bastante drástico.
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. Él ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque cuando murió, al pecado murió una vez por todo. Mas en cuanto vive, vive para Dios. Dígame que todavía, si no tenemos el Espíritu, la muerte nos aterroriza a nosotros. Es una preocupación que nos tiene amargados. El Espíritu nos quita eso. Quisiera que nomás fuéramos a Hebreos capítulo 2. Está hablando del trabajo que hizo Dios. Y cuando hizo ese trabajo, nosotros cuando aceptamos ese conocimiento, ya la muerte no se enseñora de nosotros, ya no nos preocupa. ¿Por qué? Porque sabemos que simplemente es la entrada a la nueva vida, a la eternidad. Es la esperanza que tenemos y tiene que estar viva. Y tiene que estar todos los días. Y no es el ejercicio es la oración, el ejercicio es el conocimiento de eso, que no se nos va a ir porque tiene que estar vivo. Y por medio del Espíritu lo tenemos vivo y está con nosotros Dios en todo eso. Pasa tiempo que se nos olvida eso y andamos con ocupación. Es algo del mundo, algo que quiere entrar. Esa persona ya haber muerto tiempo atrás. Pero aquí en el versículo 14 y 15, está hablando de Jesús, que el trabajo que él hizo para que nosotros no tengamos este temor, esa preocupación, esa aflicción. Todos pensamos de la muerte, pero ¿cómo la vemos la muerte? Dice, aunque por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él se encarnó por nosotros, para que nosotros no podamos decir que él no entiende Dios, nuestra situación. Él lo entiende. Por eso se encarnó y para darnos esperanza, para entrar al lugar que nosotros tememos más, a la muerte. Y salir victorioso para que nosotros tengamos una esperanza y ya no nos preocupemos de eso. Eso ya nadie puede quitar. Lo podemos dejar ir, el mundo no lo puede quitar si nosotros decidimos, pero lo tenemos ahí si lo queremos. El espíritu no lo puede mantener ahí. Dice ahí, él también participó para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Nos libró del temor de la muerte. Es una mentalidad que si ya no te preocupa la muerte, ya puede entrar el gozo. El gozo es temporal todo el tiempo. Si no tienes ese temor, o si tienes el temor de la muerte, no dura mucho ese regocijo. Pero si ya no tienes temor de la muerte, es permanente tu gozo, tu descanso. Dice ahí, nos va a librar de ese temor. Para atrás en el capítulo 6 de Romanos, versículo 11, y todo el tiempo en esta escritura está diciendo también, así como hizo Jesús, también nosotros. Así también vosotros, versículo 11, considerados, considérate muerto al pecado. Ya no haces esas cosas. Está muerta esa persona. Considérate esa persona ya muerta. Pues, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con el espíritu que está dentro de ti, para crear una persona nueva. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal. En nuestro cuerpo mortal. Que no reine. Antes de seguir adelante, voy a volver a leer el versículo 8, versículo 11. Si el espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, si acaso, si muera el espíritu del que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Le va a dar vida a este cuerpo mortal. No creo que está hablando de la resurrección como nos han dicho. Está hablando del presente, que le va a dar vida a este cuerpo que va a morir. Le va a dar vida para que tenga gozo y todas las cosas buenas. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Que no tenga reino allí. De modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No le tienes que obedecer. No le tienes que obedecer porque ya no es tu amo. Ya no vives en la carne, ya no es tu amo. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Como vivos entre los muertos. Una persona que murió y luego se le dio una oportunidad de vivir otra vez. ¿Cómo vivirías? ¿Cómo agradecerías a Dios si muriste? Te voy a dar más vida otra vez. Después de muerto. ¿Cómo nos sintiéramos? Uf, una alegría, un gozo que nadie me la puede quitar. ¿Por qué? Porque estabas muerto. Entonces, que te dio vida otra vez. De esa manera, si no lo podemos imaginar. Presentados vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Un cambio grandísimo. El pecado no se enseñorea de vosotros, porque no, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículos 15 y 16 son los más importantes, porque nos dan a entender cómo Dios usa parte de la ley para hacer una explicación. Y los que están leyendo una ley al momento dicen, ya le agarré, ya le entendí. Nosotros, hasta los gentiles en ese tiempo, entendían un poquito lo que es la esclavitud y cómo se hacían trámites, cómo se liberaban los esclavos, cómo podías comprarle la libertad a uno, cómo podías redimirlo. Todo ese ambiente que se practicaba de día en día ya es un conocimiento que tenían los judíos. Los gentiles también tenían algo de conocimiento. Los que no tienen conocimiento en esas cosas son los que no han vivido ese ambiente, nosotros. Y para vivir ese ambiente, tenemos que estar continuamente mirando cómo vivía la gente en aquel tiempo, cuál es la historia de ellos, cómo se manifestaba Dios, qué le agradaba a Dios, qué no le agradaba. Entonces ya tenemos una base para creer estos 15 y 16 de Romanos capítulo 6. Dice ahí, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, en ninguna manera. ¿No sabéis, que no sabes, que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, y eso se puede cumplir de una manera de que estás batallando en la vida y estás en la comunidad de los judíos, te vendes a servicio, te vendes a obedecer a quien tú le te entregas. Vas a tener un amo. Y así te vas a entregar al pecado o te vas a entregar a Jesús. Y es el símbolo que está usando ahí. Y le está diciendo, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, que es uno, o sea de la obediencia para la justicia. Antes de seguir el versículo 17, quisiera que fuéramos a Juan 8. En el versículo 31 de Juan 8, una escritura que conocemos todos, la versículo 32, 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La respuesta de ellos, que son judíos, que les está hablando Jesús, está diciendo, cuando ustedes conozcan la verdad, entonces van a estar libres ustedes. Y se está refiriendo a la libertad que recibe un esclavo cuando lo sueltan. De esa manera, vas a tener libertad, va a estar libre de ser esclavo.
Pero ellos respondieron no le entendieron bien, pero le respondieron de esta manera. Linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? La respuesta de Jesús es, de cierto os digo que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Entonces, un judío entiende que, bueno, yo necesito algo que me redima. Yo necesito alguien que me compre mi libertad. Y aquí volvemos para atrás al capítulo 6. Y podemos entender que un judío fácil puede entender estas cosas aquí en el versículo 17. Dice, gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, ¿quién? Todos los que se entregaron al Señor eran esclavos. Y la única manera que tú puedes ser librado de esclavitud es si alguien paga, alguien paga ah, tu redención. Si eres esclavo porque debes una cantidad, alguien tiene que pagarla. Y la otra manera de ser libre de esclavitud es por medio de la ley. Dios, después de 7 años, y le dice al dueño del esclavo, suéltame el esclavo. Pero Dios es el que lo hace. Y dice ahí, gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuiste entregado. Y cuando te entregaste a Jesús, fuiste librado del pecado. Él fue el que pagó la redención. Usaste la sangre de Jesús para que te librara del pecado. Y adoptaste a otro amo. Tu amo es justicia. Tu amo es Jesús. Tu amo es Dios. Porque en aquellos tiempos normalmente cuando alguien pagaba, si tú eres esclavo, alguien pagaba tu deuda, normalmente esa persona pagaba para que te librara esa persona y esa persona trabajaba por ti. Y de esa manera se me hace que el símbolo es de que Jesús va a pagar tu redención. Ahora vas a trabajar por mí. Ahora vas a ser mío. Y te convertiste de un esclavo del pecado a un esclavo de justicia. Porque Jesús es justicia. Y entendiendo esa cosa, vas a servir a un amo con gozo, con alegría, y vas a descansar y vas a tener paz. Dice ahí, libertados del pecado, veniste a ser siervos de justicia. Y lo está hablando ah, en forma humana a un judío que conoce la ley. Le está diciendo, mira, le tenemos que hablar de esta manera para que me puedan entender. Y ellos van a entender, porque tienen la ley como trasfondo. Pero para que nosotros entiendamos eso, vamos a batallar. Tenemos que adoptar ese trasfondo a nosotros para que podamos mirar cómo el Espíritu en real puede trabajar en nuestras vidas y convertir una persona que era triste, que sea alegre, que era malo, a que sea bueno. Y se va a mirar en la persona. El Espíritu vivifica nuestros cuerpos mortales. No está hablando de la resurrección. Está hablando de la vida que tenemos nosotros en el Espíritu. Se va a mirar a una persona diferente. Una persona confiada, tranquila, una persona que tiene paz, una persona que vive con una esperanza, una persona feliz. A pesar de todo lo que le esté sucediendo, ¿qué peor, qué peor cosa le puede suceder a uno que no le sucedió a Pablo y a Sila, a los apóstoles? Y estaban alegres. Esa es la capacidad, el Espíritu nos capacita con todo eso. Ellos lo entendían y el Espíritu les ayudó a entender eso y por eso tienen lo que tienen. Y nosotros, si no entendemos que tenemos el Espíritu como lo tenían en aquel tiempo, ¿cómo vamos a llegar a eso? Si todo viene por medio del Espíritu. En versículo 19-20 para terminar, le dice Pablo, ah, le está hablando a gente que ellos pueden entender en esta forma que les está hablando. Aunque es una forma humana, es forma humana de que ellos conocían. Y la diferencia es que nosotros y ellos es que nosotros no conocemos el ambiente de aquel tiempo. Ellos sí lo conocen. Ellos pueden decir, sí, hermano, sí te entiendo.
Ah, trabaja de esa manera. Sí, así es, hermano. Oh, ahora sí le entiendo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Y así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora ya no vas a hacer eso. Ahora, para santificación, presentar vuestros miembros que lo que son el cerebro, la mano, los pies, presenta tus miembros para servir la justicia. La obra del Espíritu se va a mirar en nuestros miembros, en nuestro cuerpo mortal, cambiado. Presentar vuestros miembros para servir la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Cuando tú eres esclavo, tú trabajas por tu amo, o sea, el diablo, el pecado, lo que sea, estás amarrado allí. Si alguien te saca de allí, ya puedes tener otro amo. Y ahora los cristianos tenían otro amo, a Jesús. No podías hacerlo hasta que alguien te librara. Y es lo que sucedió en el bautismo. Por medio del Espíritu ya cambia ese hombre. Si es que pensamos que el Espíritu mora en nosotros, como dijo Pedro, que la promesa es para vosotros y para sus hijos y para todos los que están lejos, es la promesa del Espíritu. Y Jesús lo prometió, vengan a mí, y yo les daré ríos de aguas vivas que saldrán de su interior. Está hablando del Espíritu. Era para todos, pero de una manera nos hemos atrasado porque no creemos que el Espíritu mora en nosotros como moraba en Pedro. Me sorprendió Pedro cuando el Espíritu Santo entró a la familia de Cornelio. Él pensaba que nomás era para ellos, los apóstoles y de la línea de los hijos de Israel. Pero cuando miró que cayó sobre los de la casa de Cornelio, mira, ellos también tienen el Espíritu. Y eso para mí concluye que todos pueden tener ese Espíritu. Pero es un comentario de contrario a lo que nos enseña la iglesia, a lo que nos ha enseñado la iglesia, y por eso no indagamos diligentemente para ver si esa cosa era cierta, sino que el Espíritu está en la palabra, no en nuestros cuerpos, no mora en nosotros, sino que mora en la palabra. Y ahí dejamos esa creencia, algo que somos de nosotros. Y hasta ahorita estamos interpretando unos cuantos y lo miramos como una posibilidad de que el Espíritu está en mí, está en todos nosotros, que hemos obedecido el mensaje de Dios. Hasta ahí voy a parar y no va a quitar más de su tiempo. Muchas gracias por su atención, hermanos y hermanas. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias, Glauco. Alcanzaron allí, parece que